Registro familiar online. Buen día. ¿A quién está dirigido este tutorial? A familias de venezolanos por nacimiento o nacionalización, actualmente residenciadas en Perú, que requieran registrarse en Benmetric con el fin de acceder a los programas y servicios de Benactiva. ¿Qué información solicita el registro? Datos personales, sus identificaciones, dirección, teléfono y correos, contactos de emergencia, enfermedades crónicas, discapacidades, detenerlas, aspectos relacionados al voluntariado, sobre su entrada al país con un movimiento migratorio, sobre su nivel de escolaridad, sobre su ocupación actual y o anterior, sobre su situación actual en una encuesta. Adicionalmente, le solicitará adjuntar una imagen de la cédula, el pasaporte y el permiso temporal de permanencia. Asimismo, deberá adjuntar documentos de soporte en caso de enfermedades crónicas o discapacidades. Benmetric solicita toda esta información para cada uno de los familiares. Es por ello que debe tener a mano lo siguiente: documento de identidad, inmigratorios, información de direcciones, correos y contactos de emergencia. En caso de enfermedades o discapacidades, tenga la información médica a mano y los soportes en un archivo PDF listo para adjuntarlo. Asimismo, debe tener fotos de la cédula de identidad de toda su familia, pasaporte y permiso temporal de permanencia, y tenerlas disponibles en su computadora. Toda esta información para cada uno de sus familiares. El registro familiar online consta de 7 pasos. Paso 1, registrarse en Benmetrics. Paso 2, crear registro personal. Paso 3, completar su información personal y agregar adjuntos. En el paso 4, debe crear el registro personal, completar la información y agregar adjuntos de cada uno de los miembros de su grupo familiar. El paso 5 es vincular a sus familiares. El paso 6 es realizar la encuesta familiar. Y el paso 7 es revisar todo y finalizar. Vamos con el paso 1. Accedemos a Benmetrics. Nos dirigimos hacia el link Regístrese. Acá encontraremos un formulario que nos solicita la cédula venezolana, nombre de usuario, primer nombre, primer apellido, correo electrónico, password, confirmar el password, cómo se enteró y comentarios de cómo se enteró. Completamos el formulario y pulsamos enviar. Este formulario tiene las siguientes consideraciones. Subimos un poco. Una de las consideraciones es el patrón de la cédula. Tiene que tener la primera letra B o E, primero en mayúscula, y luego el número de la cédula. La segunda consideración es que tienen que asegurarse de que el correo esté correctamente escrito. Verifiquen bien eso. Motivado a que el paso siguiente es la validación del correo. Lo siguiente es el password. Para evitar trancarse con el tema de las validaciones del password, les sugiero ir a la página web lastpass.com, Password Generator, y tomar una contraseña de las que se generan aquí. Copiamos y pegamos. Luego de revisar el formulario, pulsamos enviar.
Una vez que aparezca esta ventana, active su cuenta, se dirigen a su cuenta de correos y el sistema les va a enviar este correo electrónico. Benmetri, activación de cuenta, bienvenido, a activar cuenta. Y el sistema los lleva a la interfaz principal de Benmetrix. Pulsan este icono y accedemos al registro de personas. Paso 2. Crear registro personal. Una vez en la interfaz de registro de personas, podemos visualizar que es bien explícito en lo que se refiere a la tarea de crear registro. Y lo dice claramente. Primero, revisemos las instrucciones. Si tu registro es individual, debes pulsar instrucciones para registro personal, que es este. Si es familiar, debes pulsar las instrucciones para registro familiar. Acá van a conseguir los tutoriales necesarios para realizar el trabajo, que es este mismo tutorial que estamos viendo actualmente. Luego de ver el tutorial que corresponda, pulsa el botón agregar persona y procedemos a agregar persona. Y accedemos a la interfaz que nos permitirá crear el registro. El formulario de registro es bien explícito y fácil de completar. En el caso del registro familiar, hay una pregunta que es fundamental. ¿Tiene familia en Perú viviendo con usted? Si su registro es familiar, debe pulsar sí. Necesita registrar familiares. Seleccione sí. Indique la cantidad de familiares que necesita registrar, que vivan con usted. Está dividido en 4 segmentos: cónyuge, hijos, padres y otros familiares. Debe indicar su núcleo familiar. Para el ejemplo, vamos a colocar un cónyuge, un hijo y otro familiar. Asimismo, debe indicar el rol que ocupa en la familia. Si es el jefe o jefa del hogar o proveedor en pareja, si es el jefe o jefe del hogar, proveedor solo, cónyuge dependiente, si es un cónyuge emancipado, miembro de la familia dependiente, miembro de la familia emancipado, miembro de la familia proveedor. Las descripciones de campo explican claramente lo que significa cada palabra. En el caso de proveedor, es responsable del sostén económico de la familia. En el caso de emancipado, es una persona que no es el responsable del sostén económico de la familia, pero posee ingresos propios. Y el dependiente no posee ingresos propios. Depende económicamente del jefe de hogar o de un proveedor en la familia. En el caso de que el registrante sea un hijo, efectivamente es un miembro de la familia, puede ser emancipado, que sea un hijo con trabajo, o sea un miembro de la familia dependiente. Esta clasificación es sumamente importante en la descripción de este formulario en particular. Luego de declarar su grupo familiar, debe indicar sus propios datos personales. Aquí hay unas consideraciones con respecto al formulario. En primer lugar, bueno, el primer nombre y el primer apellido ya están precargados del registro que hizo anteriormente. Solo debe colocar el segundo nombre y el segundo apellido. La fecha de nacimiento, cumplir el formato que está dentro del formulario, que esté bien explícito. Todas aquellas listas que aparecen, que determinan países, Venezuela y Perú están de primera para su comodidad. A nivel de datos de identidad principal, aquí es importante colocar la cédula de identidad venezolana. Y esas son todas las consideraciones
que les puedo hacer con respecto a este formulario. Tomen la previsión de leer todos los textos que aparecen en el formulario y todo va a ser, no va a haber ningún problema. Una vez cargados los datos y tomando las consideraciones anteriores, pulsamos guardar. E inmediatamente accederán a una interfaz que nos permitirá continuar con el paso 3 del registro familiar online. Paso 3. Completar su información personal y agregar adjuntos. La interfaz de registro de información, si bien parece extensa, es muy sencilla. Solo debe atender esta declaración. Por favor, preste atención donde aparezca la palabra requerido. Es todo lo que debo decirle en esta interfaz. Sin embargo, le recalco lo siguiente. Debe colocar el estado, municipio y parroquia de nacimiento, pulsando agregar. En las identificaciones ya usted agregó la cédula de identidad venezolana. Faltaría agregar el pasaporte y el permiso temporal de permanencia, pulsando agregar identificación. El formulario es bien explícito. Cargar su dirección en Perú, pulsando agregar información. Registrar sus teléfonos. En los teléfonos es importante que tome en consideración el formato del teléfono. Como les he mencionado, si leen las descripciones de los campos, no van a tener ningún problema. Correos, contactos de emergencia. En el formulario de contacto de emergencia, atienda todas las consideraciones. El formulario de enfermedades crónicas y discapacidades son opcionales, si las posee. Son formularios muy sencillos que tienen listas de selección, de muy fácil registro. En caso de que tenga experiencia de voluntariado, puede agregar su experiencia, agregar su movimiento migratorio. Formulario de movimiento migratorio también es muy explícito, la información que solicita y una pequeña encuesta que tiene que completar. Me detengo un momento en el nivel de escolaridad, el cual es requerido, y dependiendo del nivel de escolaridad que coloque, el sistema le indicará cuáles de estas secciones son requeridas y cuáles no. Por ejemplo, si coloca adulto sin escolaridad formal, el sistema le requerirá conocimientos no formales que tenga, pero no le solicitará ni la educación formal básica ni la educación formal profesional, porque no posee educación formal. Sin embargo, si coloca adulto con estudios profesionales incompletos, el sistema le solicitará la educación formal profesional, pero no le solicitará ni conocimientos no formales ni educación formal básica. Sin embargo, aunque no son requeridos, puede registrar los conocimientos no formales
que considere importantes de mencionar. Con respecto a la educación formal básica, aquí es importante mencionar que únicamente tiene que colocar el estatus actual. ¿Qué quiere decir ello? Que tiene que colocar únicamente el último grado cursado y el grado cursado actualmente, si lo tiene, y de acuerdo a su nivel de escolaridad. No tiene que registrar cada uno de sus grados o niveles de educación formal básica cursados. En el caso de su educación formal profesional, sí debe colocar toda su educación formal profesional. Coloca un registro, pulsa guardar y vuelve a agregar otro registro o otro título hasta que complete su educación formal profesional. Situación de ocupación. Aquí la única consideración que debo realizar es que el formulario se registra independientemente si usted tiene trabajo o no tiene trabajo o es una persona dependiente. El formulario es bien explícito en sus descripciones de campo para registrar cada uno de los casos. Después de la situación de ocupación, el sistema le mostrará un mensaje con información importante por tratarse de un registro familiar. Como les indiqué al principio, el sistema es muy explícito con las acciones que hay que realizar. Le indicará el número de personas de su núcleo familiar que declaró, el rol que ocupa en su familia, la cantidad de personas que hasta ahora ha registrado y vinculado. Hasta ahora no hemos registrado ningún familiar y por ello el sistema nos lo indica. Seguidamente le indica los pasos previos antes de hacer la encuesta de vulnerabilidad, que es el paso fundamental de su registro familiar. No se preocupe, en este tutorial realizaremos todos estos sencillos pasos. Paso previo 1, completar totalmente su registro personal. Si no ha culminado totalmente su registro, pulse aquí para volver a iniciar. Si pulsan aquí, el sistema los lleva al inicio. Paso previo 2, completar totalmente el registro personal de cada uno de sus familiares. Si ya culminó su registro, debe volver al panel principal y registrar a sus familiares. Pulse aquí para ir al panel de personas. Eso lo vamos a hacer en un momento. Paso 3, establecer el vínculo de cada miembro de su grupo familiar en la siguiente sección, Familiares en Perú. Y tenemos la sección Familiares en Perú. La sección Familiares en Perú es el sitio donde debe vincular a su familia. Esto es un proceso muy simple, pero debe ser completado cuando registremos a todos nuestros familiares. Una vez que registremos a todos nuestros familiares, aquí nos aparecerá la lista de todos nuestros familiares, pero esto lo vamos a realizar en su momento. Posteriormente, el sistema les presenta la encuesta de vulnerabilidad con un mensaje previo. Vamos a revisar este mensaje. Primero nos dice que es requerido, por supuesto, y nos dice, recuerde que usted va a realizar una encuesta válida para toda su familia. Esta encuesta solo podrá realizarla si completó el registro de su familia y lo vinculó debidamente en la sección Familiares en Perú, lo que acabamos de ver. Completar la encuesta es absolutamente necesario para que su registro familiar sea válido. La encuesta está bloqueada. Existen diferencias entre su declaración familiar y los familiares efectivamente registrados y vinculados. Hasta tanto, esta cuenta sea igual a esta, el sistema no va a permitir hacer la encuesta de vulnerabilidad. Adicionalmente, el sistema le explica
¿Por qué la encuesta puede permanecer bloqueada? Le faltan familiares por registrar con respecto a los declarados. Existen más familiares registrados con respecto a los declarados. También, si registra más familiares de los que declaró, la encuesta no se desbloquea. No ha realizado la vinculación de los familiares. Aunque el número total declarado y registrado sea igual, también debe coincidir el vínculo. Los vínculos están distribuidos de la siguiente manera: cónyuge, esposo, concubino, hijos, hijastro, padre, madre, padrastro, madrastra, otros familiares, abuelo, hermano, primo, nieto, tío, sobrino. ¿Qué quiere decir esto? Si usted declaró un hijo, debe registrar un hijo. Si usted declaró dos padres, debe registrar dos padres. Si usted declaró un familiar, otro familiar, usted tiene que registrar otro familiar. Esta cuenta tiene que cuadrar en su totalidad. Una vez que hagamos eso, que lo vamos a realizar, no se preocupen, la encuesta de vulnerabilidad se va a desbloquear y podemos hacerla. Es una encuesta un poco extensa, pero muy simple de completar. De la sección Familiares en Perú y encuesta de vulnerabilidad nos encargaremos luego de registrar a toda nuestra familia. Por ahora, vamos a culminar nuestro registro adjuntando las fotos y documentos solicitados, que es esta sección que está acá. ¿Qué dice el texto? Requerido, debe adjuntar lo siguiente: una imagen de cada identificación que registró. Si registró enfermedades crónicas o discapacidades, debe agregar algún documento de soporte. Pulse examinar, seleccione la imagen y documento a cargar y luego pulse guardar adjunto. Y después refrescar adjuntos. Es muy sencillo. Vamos a seleccionar el archivo. Ya deben tener una carpeta con todos sus identificaciones y en el caso de que existan discapacidades o enfermedades crónicas, el informe médico correspondiente o el soporte de la afección, y procedemos a cargar los adjuntos. Tenemos nuestra carpetica, vamos con la cédula, guardar adjunto, esperamos un poco, seleccionamos el otro adjunto, pasaporte, guardamos adjunto, seleccionamos el otro adjunto, guardamos adjunto, pulsamos en el mensaje, seleccionamos otro adjunto, guardamos el adjunto, los documentos no deben exceder a 2.5 megabytes. Esperen un poco. Si el documento excede los 2.5, no les va a permitir adjuntar el archivo. Pulsamos aquí el mensaje, aceptar, y refrescamos adjuntos. Y listo. Las imágenes están difuminadas a propósito. Aquí viene una sección de comentarios que es opcional si quieren agregar algún comentario. Y nuestro registro personal debe verse de la siguiente manera. Volvemos al inicio. Tenemos nuestros datos generales. Hasta este momento no hemos registrado ningún familiar, por eso es que nos aparece todo en cero, total. Las identificaciones, pasaporte, cédula de identidad, permiso temporal de permanencia, la dirección, teléfono, correo, contacto de emergencia, enfermedades crónicas, discapacidades, aspectos del voluntariado, movimiento migratorio, nivel de escolaridad, conocimientos no formales, educación formal básica, educación formal profesional, situación de ocupación,
nuestro mensaje, familiares en Perú pendiente, encuesta de vulnerabilidad pendiente, adjuntos cargados y culminamos el paso 3, que es completar información personal y cargar los adjuntos. Pulsamos ir a personas y volvemos al panel principal. Paso 4. Registrar y completar la información de cada uno de sus familiares y agregar adjuntos. Realizado su registro personal, en este paso va a realizar el registro de cada uno de sus familiares. Estamos en el panel principal. Si ya vio el tutorial o lo colocó en otra ventana del navegador, puede ocultarlo aquí para disponer de más espacio de pantalla. El sistema le indica que su registro se considera incompleto hasta que no culmine la encuesta de vulnerabilidad familiar. Por favor, complete el registro de sus familiares, luego ingrese a su registro y complete las instrucciones. Para acceder a su registro, que está acá, este es su registro. Para acceder a su registro puede pulsar el icono de la lupa o cualquier letra del registro. Vamos a entrar a su registro. Aquí está su registro. Volvemos pulsando el botón ir a personas. En el botón agregar personas le indica la cantidad de personas que ha registrado versus la que declaró. Hasta ahora solo se ha registrado usted, 1 de 4. Sin más preámbulos, procedemos a realizar el registro de sus familiares, que básicamente es la misma operación que realizó con su propio registro, sin algunos elementos que solo le corresponden al que está haciendo el registro. Pulsamos agregar personas. Si observamos el tipo de registro, vemos que es de un familiar que vive con usted. Agregamos los datos, los mismos datos, básicamente es el mismo registro que realizó usted. En este caso, registramos los datos de la cónyuge. Primer nombre, primer apellido, segundo apellido, género, si está embarazada, fecha de nacimiento. Y así completamos todos los datos y pulsamos guardar. Y accedemos al formulario que nos permitirá registrar la información del primer familiar, en este caso, la cónyuge. La misma consideración, prestar atención donde aparezca la palabra requerido. Registramos las dos identificaciones que faltan, el pasaporte, permiso temporal de permanencia, pulsando agregar identificación, la dirección, hay que repetir la dirección, los teléfonos personales, los contactos de emergencia, las enfermedades crónicas, discapacidades, voluntariado, movimiento migratorio, nivel de escolaridad, conocimientos no formales, educación formal básica o educación formal profesional, según corresponda el nivel de escolaridad, como vimos en su registro personal, la situación de ocupación. En el caso de familiares en Perú no tiene que hacer nada porque este registro se carga automáticamente una vez usted haga el vínculo. La encuesta de vulnerabilidad tampoco debe hacer nada porque esta encuesta, la encuesta que va a completar en su registro, es una encuesta familiar. Agrega los adjuntos y finaliza este registro. Realizada la carga de información, aprovecho para hacer algunas consideraciones adicionales. Las identificaciones de sus familiares
deben agregarse completamente. El teléfono, el correo y el contacto de emergencia deben ser los de su familiar. Si su familiar no posee teléfono o correo, coloque el suyo, pero en el formulario debe declararlo en donde corresponde. En el caso del teléfono, cuando agregue un teléfono, debe indicar de quién es el teléfono. Si el teléfono es suyo, en el caso de su cónyuge, es del cónyuge y así sucesivamente. Y debe declarar el motivo de que no posea teléfono. Del mismo modo ocurre en el correo. Si no coloca el correo personal de su familiar, debe indicar de quién es el correo y cuál es el motivo de que no posee un correo electrónico propio. Igualmente con el contacto de emergencia. No necesariamente sus contactos de emergencia son los mismos que los de su familiar. Recuerde que este es un registro totalmente independiente. Ya cargados los datos, enfermedades crónicas, voluntariado, movimiento migratorio. En el caso de movimiento migratorio, debe indicar las fechas de esa entrada y salida del país de su familiar, independientemente si difieren con la suya. Nivel de escolaridad, conocimientos formales, no formales, la situación de ocupación. En la situación de ocupación, de igual forma, les recuerdo que independientemente si es dependiente o no está trabajando en este momento o nunca ha trabajado, debe hacer el registro y hacer la aclaratoria donde corresponda. Cargamos los adjuntos de la misma manera, de forma independiente para su familiar, y una vez terminado el registro familiar, nos vamos a ir a personas. En este momento ya lleva 2 personas registradas. Aquí está el registro de su cónyuge. Y continuamos realizando los registros. Que en el presente ejemplo nos queda pendiente un hijo y otro familiar. En este caso, un sobrino que vive con usted. Fíjese el texto del botón. Ya existen 2 registros de 4 registros. A continuación, es el mismo procedimiento ya mostrado en 2 oportunidades. Pulsamos agregar persona y completamos la información del hijo y el sobrino pendientes. Ya realizados los registros del núcleo familiar declarado, el sistema le mostrará el siguiente mensaje. Excelente. Ya registraste a los familiares que declaraste. Asegúrate de que sus registros estén completos y continúa. Muy bien. Para acceder a los registros ya creados, pulsa el botón de la lupa y puede ver los registros que realizó de cada familiar. Y revisar que todo esté en orden. Asimismo, el botón de agregar ahora dice registros creados 4 de 4. O sea, los registros realizados contra los declarados. En este punto ya estamos listos para el paso 5. Paso 5. Vincular a sus familiares.
Completado el registro de sus familiares, debe acceder a su registro y vincularlos. Es un proceso muy sencillo. Este es su registro. Accedemos. Vamos a familiares en Perú y procedemos a vincularlo. Julia Alejandra Arteaga de Pérez. ¿Cuál es su vínculo? Es su esposa. ¿Usted es proveedor de este familiar? Sí. Guardamos. Vamos con el siguiente. Oscar José Martínez Arteaga. Vínculo, hijo. ¿Es proveedor de este familiar? Sí. Guardar. Agregar familia. Alfredo José Martínez López. Vínculo, sobrino. ¿Es proveedor de este familiar? Sí. Guardar. Listo. Concluido la vinculación de sus familiares. Paso 6. Realizar la encuesta familiar. La sección Encuesta de vulnerabilidad se encuentra justo debajo de la de familiares en Perú. Actualmente está activa y nos permite proceder a realizarla. Sin embargo, está activa porque realizamos todos los pasos previos necesarios. Antes de proceder a realizar la encuesta, vamos a revisar el mensaje previo del registro familiar, el que revisamos al momento de su registro personal, el cual se encuentra justo encima de la sección Familiares en Perú. Repasemos los pasos previos. Primero, usted realizó una declaración inicial de familiares que consta de un cónyuge, un hijo y un otro familiar, que da un total de 3 familiares. El sistema le indica que ya registró y vinculó un cónyuge, un hijo, otro familiar, en este caso un sobrino, le da un total de 3. Y realizamos los pasos previos 1, 2 y 3. Completó totalmente su registro personal. Si pulsa aquí, lo lleva al inicio de esta página. Paso previo 2, completar totalmente el registro de personas de cada uno de sus familiares. Puede acceder a el registro de sus familiares pulsando aquí, que lo lleva al panel principal, o puede acceder al registro de cada uno de sus familiares mediante el botón Ver familiar. Paso previo 3. Establecer el vínculo de cada miembro de su grupo familiar en la siguiente sección, en donde asignamos a cada familiar su condición o el vínculo que tiene con usted. Solo así la encuesta se activa. Cuando la encuesta se activa, va a ver este mensaje: excelente, la encuesta está activa. Ya completó el registro y vinculó su familia. Puede continuar con la encuesta. Es en este momento en donde puede acceder a la encuesta. Una vez en la encuesta,
le hace referencia al mensaje anterior, le establece los pasos previos, le hace una descripción de sus familiares y le indica el mensaje: genial, sus familiares vinculados y registrados coinciden con su declaración inicial. En caso contrario, le da un mensaje en rojo indicándole que hay una inconsistencia o hay diferencias entre su declaración inicial y los familiares que vinculó. Las primeras 8 preguntas son preguntas de confirmación. Preguntas como: confirme que las personas presentadas en el cuadro familiares en Perú corresponden a su grupo familiar. Confirme aquí las identidades de su grupo familiar y la suya. Una serie de declaraciones que confirman la información que registró en su registro personal como el de su familia. A partir de la pregunta 8, son preguntas de selección simple. Debe completar la encuesta y pulsar guardar. Al momento de pulsar guardar, en caso de que deje preguntas sin responder o sin contestar, el sistema se lo indicará. Si esto ocurre, puede ir a la encuesta nuevamente y completar aquellas preguntas que no contestó. En este caso, las 53 y las 54. Vamos a editar. Buscamos las preguntas. Aquí están. Pulsamos guardar nuevamente. Y el sistema le da un mensaje en donde le indica que las preguntas fueron contestadas. Finalizando la encuesta de vulnerabilidad, nos vamos a el panel principal. Y el sistema le indicará: su registro se considera completo. Su encuesta de vulnerabilidad familiar está terminada. Con esto concluye su registro familiar. Paso 7. Revisar y finalizar. En el paso 7, lo invitamos a tomar un descanso. Puede salir de la aplicación por un par de horas y luego acceder nuevamente con su usuario y su clave, con el fin de revisar que la información proporcionada es correcta y que está todo en orden, que no pasó por alto ninguno de los aspectos solicitados. Puede salir de la aplicación, acceder nuevamente con su usuario y su clave y verificar que todo esté en orden. En nombre de Benactiva, para mí ha sido un inmenso placer compartir con ustedes. Les deseo mucho éxito, salud y felicidad. Un abrazo.